Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal, al contrario. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te quiere hacer un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que le acompañes 1 kilómetro, camina 2 kilómetros con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es una manera, ¿verdad?, de presentar una nueva fórmula, otra arma, vamos a decir, de defensa. Y es la propuesta del Señor, esta es la propuesta del Evangelio. Ciertamente que para muchos de nosotros hasta incluso puede ser una cuestión absurda, una cuestión tan difícil. Pero aquí es procurar ganar el alma y dar a entender a la otra persona, ya es el área usea amigo, ¿verdad? Más o menos. Pero con una bondad impresionante y con una oferta de nuestra parte. Y nos cuesta, ¿verdad? Poner, por ejemplo, dice, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Es decir, una forma en que nosotros decimos, no quiero violencia, y esto es lo que a vos te parece que va a cambiar la situación, a vos te parece que va a cambiar la situación con la violencia. Pero ya hay otras frases, ¿verdad? Y esta podemos también aplicar aquí y mirar desde el Evangelio. La violencia solamente genera más violencia. Y son elementos que nosotros vemos, elementos claros. ¿Cuántas veces yo me fijo un poquitito en algunas familias, verdad? Si uno le trata mal al hijo, si uno le trata mal a una persona, ciertamente que después se nos levanta y nos hierve la sangre y ahí queremos también nosotros reaccionar. Hapeare non debe golañande yara ñande, bueno, ella yoko de pechoragüere. Esa sería la expresión para nosotros. Y para eso necesitamos mucha calma. Pero para tener mucha calma, queridos hermanos, necesitamos también estar muy seguros de nosotros mismos. Qué difícil que es la propuesta del Evangelio, pero al mismo tiempo esta es la enseñanza que el Señor nos trae. Y este es el camino de la santidad y este es el camino de la dignificación y es el camino para llegar al objetivo de la creación del reino de Dios. Porque, queridos hermanos, yo conozco también muchas familias, algunos o lo que sea, que algunas veces hasta ya estamos viviendo solos o separados, o entonces dice, o lo que sea, ¿verdad? O incluso muchos hijos que después tienen que abandonar la casa, porque ya no se entienden con sus padres, y porque hay violencia, y porque hay dificultades. En el fondo, aquí, queridos hermanos, cuando nos está diciendo y nos recuerda ojo por ojo y diente por diente, esta era una expresión de el famoso rey Hammurabi, y con eso él estaba procurando e hizo incluso un paso, pero maravilloso dentro de la historia también de la humanidad, ya Hammurabi, el rey Hammurabi, ¿verdad? Porque él se había dado cuenta que si alguien te hacía algo, entonces la venganza no era solamente contra vos, contra esa persona, sino que incluso era contra toda la población, contra toda la tribu, contra todo el clan. Entonces Hammurabi dice, no, diga, tú entonces porque he tenido falla, dependiente de yuja, yucapaite, y situa, y familia, cuantoña, y vecino, y yagua, baracaya, cuantoña. No, dice Hammurabi,
Ojo por ojo, diente por diente. Incluso él continúa, ¿verdad? Mano por mano, pie por pie, codo por codo, rodilla por rodilla, etcétera, etcétera. O ese bella. Para dar a entender, queridos hermanos, que esto ya era un gran adelanto dentro de la sociedad. Pero ahora viene Jesucristo, viene el Evangelio. No, nada de violencia, sino que la paz, el amor. Si alguien te pide caminar 1 kilómetro, te doy en 10, 2 kilómetros. Hacete amigo de ese hermano. Que así sea. Que así sea.